quiero resaltar lo siguiente, que es importante. Todas estas consideraciones procedimentales no detienen el procedimiento administrativo. El procedimiento se mantiene en cada una de las fases, como lo señala el reglamento, y ninguna de estas decisiones de índole de investigación detienen la buena marcha del proceso administrativo. Esta carta y consignarla, ni siquiera tardamos 3 horas para introducir la carta, es decir, simplificamos el proceso. Ahora le corresponde al ente electoral lo que es la revisión de esta correspondencia, que ellos conocen su contenido, porque saben que nosotros nos inscribimos como mediadores y fuimos validados como tales para ahora ser actores en torno a la convocatoria del referéndum revocatorio. Bien, hoy inauguramos esta nueva sección, Ruta al Revocatorio, y lo vamos a inaugurar con alguien que conoce del proceso electoral lo suficiente. Me refiero al doctor Vicente Díaz, ex rector del Consejo Nacional Electoral. Gracias, Vicente, por atender a nuestra llamada. ¿Cuál es el próximo paso después de lo ocurrido y de la declaración de la doctora Tibisay? Bueno, Leopoldo, gracias por comunicarme con las personas que siguen tu prestigioso programa. Y bueno, el siguiente paso que corresponde es efectivamente la activación por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, que ya lo hizo también el día de hoy, la solicitud del 20%, que es lo que realmente manda la Constitución. El artículo 72 de la Constitución establece que para activar el referéndum revocatorio al presidente de la República o a cualquier cargo de elección popular, se requiere que se recoja el 20% del registro electoral y ellos manifiesten su voluntad de convocar este proceso de referéndum revocatorio. Eso es lo que va a solicitar ahora la Mesa de la Unidad Democrática, ahora que el Consejo Nacional Electoral ratificó que está habilitada por los propios electores para hacer esta solicitud a través de la recolección del 1%, que bueno, tenía que haberse validado en pocos días y tardó, bueno, como ustedes saben, semanas, meses. Lo declarado por Jorge Rodríguez entonces del fraude, de esto, de aquello, lo que pretendía es que desmoralizar a la gente, complicar, confundir. ¿Cuál era el objetivo con esa declaración? Porque si todo va normal y la MUD sigue existiendo como MUD, Mesa de Unidad Democrática, ¿cuál era la razón de eso, doctor Vicente Díaz? Bueno, eso hay que verlo en varias aristas que tienen, varias dimensiones. La primera de ellas es que efectivamente allí lo que hay es la necesidad de crear una noticia paralela. Tú estás en el mundo de los medios, tú sabes cómo funciona esto. Lo que trataba Jorge Rodríguez de que los titulares en los medios tuviesen una noticia alternativa que fuese desmoralizante y desesperanzadora de la gente que está promoviendo el cambio en Venezuela. Entonces la idea era que no fuese el titular de los medios de comunicación que el CNE había validado el 1% presentado por la Mesa de la Unidad y por lo tanto estaba habilitada, sino que la noticia fuese que el referéndum estaba muerto, que fueron las palabras que él utilizó con un ánimo específicamente propagandístico y promocional, ¿no? De manera que eso yo no le doy ninguna relevancia a ese punto de vista. Pero por otra parte, hay una parte que hay que tomar muy en cuenta, y es que hace pocas semanas atrás el gobernador del estado Bolívar presentó, el gobernador del estado Aragua, ex gobernador Vidalco Bolívar, presentó una solicitud para anular la Asamblea Nacional, para eliminar la Asamblea Nacional, para disolver la Asamblea Nacional, que no era otra cosa que un golpe de Estado, lo que está proponiendo y se lo propuso al Tribunal Supremo de Justicia este ex gobernador. Ahora, Jorge Rodríguez, en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, presenta una solicitud parecida ante el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, pidiendo no anular a la Asamblea Nacional, sino anular a la oposición venezolana. Es decir, que jurídicamente se elimine la oposición venezolana, y esto es altamente delicado. Ya vimos el precedente de Nicaragua, como en Nicaragua se ha dado un golpe de Estado contra el Parlamento nicaragüense, eliminando a los diputados de la oposición en Nicaragua. Entonces, estas son cosas que hay que tomar con mucho cuidado porque pueden significar
una ruta que realmente quieren emprender y que pondría al país. Perdón, Vicente, perdón, en el caso de Nicaragua es que el partido como tal, que es de oposición, no pertenece al señor A, sino que pertenece al señor B. Y el señor B da una instrucción y no le hacen caso al partido, por lo tanto ese partido desaparece. Pero ¿cuál es el argumento legal? Ya sabemos en el régimen legal que estamos, pero ¿cuál es el argumento legal para que pueda desaparecer la oposición venezolana de la Asamblea Nacional? Sí, pero es que no quieren desaparecer la de la Asamblea Nacional, quieren desaparecer, según Hidalgo Bolívar, a la Asamblea Nacional como tal, como ente. Y en segundo lugar, en el caso de la solicitud de Jorge Rodríguez, es ilegalizar a la Mesa de la Unidad Democrática, que es el partido de la oposición, el partido que agrupa a toda la oposición venezolana, se llama Mesa de la Unidad Democrática, es la MUD, y lo que está pidiendo el señor Rodríguez es la eliminación de la Mesa de la Unidad Democrática desde el punto de vista legal, es decir, inhabilitarla, desaparecerla, hacerla ilegal, convertirla como lo que sucedió cuando el gobierno de la dictadura de Marco Pérez Jiménez, que ilegalizó Acción Democrática y Acción Democrática tuvo que vivir en la clandestinidad. Entonces, hacen un planteamiento parecido a esto, que yo espero que esto no prospere, que esto sea parte simplemente del aguaje político y de la Guerra Fría, y que esto no se convierta de verdad en una acción jurídica, porque estaremos en presencia entonces de una ruptura del Estado de Derecho y una confrontación en otro terreno, lo cual es extremadamente delicado y peligroso para Venezuela. Mientras tanto, yo creo que aquí lo que está caminando y lo que hay que celebrar es que efectivamente el país ha venido superando todos los obstáculos. Aquí estamos en presencia ya de la activación, la solicitud de activación por parte de la Mesa de la Unidad Democrática, habilitada por los electores y reconocida así por el Consejo Nacional Electoral, del último paso que corresponde según la Constitución, que es la convocatoria del 20%, de manera que estamos a un solo paso del referéndum revocatorio. Yo creo que es lo importante y lo destacable de todo esto. ¿Cuánto es el 20%? ¿4 millones? Son 4 millones porque el registro electoral nuestro es de casi 20 millones de personas, de electores potenciales. Rector, una pregunta. ¿Usted qué le diría a aquellas personas que piensan que el referendo no va, que cuando lo convoquen, pues Maduro renunciaría y en la presidencia quedaría nada más y nada menos que la carta mayor de Fidel Castro, María Gabriela Chávez? Bueno, mire, eso entra ya entre todas las especulaciones políticas. Lo que va a hacer Maduro una vez que se convoque el referéndum revocatorio o no, eso está en la cabeza de Nicolás Maduro. Yo no sé qué es lo que hará él. Lo que sí sé es lo que harán los venezolanos. Los venezolanos van a salir masivamente a votar en el referéndum revocatorio y decir con su voto lo que está sucediendo en Venezuela. Los referéndums existen en la Constitución venezolana, entre otras cosas, para resolver situaciones como la que tenemos en Venezuela, que son situaciones de conflictividad social, conflictividad política, una crisis humanitaria dramática que afecta a todos los venezolanos. Mira, no hay familia en Venezuela, ninguna familia en Venezuela, que no haya sido víctima, alguien de la familia, de un acto amponil, de un atraco, de una violación, de un asesinato de un familiar, de una penetración en una casa. O sea, no hay familia en Venezuela que no haya vivido en carne propia. En mi familia, todos, por ejemplo, y así como mi familia, bueno, todas las familias venezolanas han vivido en carne propia lo que es esta descomposición social que ha venido presentándose en Venezuela, donde, por ejemplo, la criminalidad no solamente se ha incrementado desde el punto de vista cuantitativo, sino las atrocidades y las características cualitativas de los crímenes se han incrementado y se han empeorado, al punto de que en Venezuela poblaciones enteras obstinadas e injustificadamente, también hay que decirlo, se han tenido que tomar la justicia por su mano y han procedido a actos de linchamiento, cosa que es dramático y terrible, porque eso es ser acusador, juez, fiscal, testigo y verdugo al mismo tiempo. Eso significa la ruptura de la convivencia ciudadana. Pero los niveles de desespero han llegado a situaciones como esta, y precisamente para esto existen figuras como el referéndum revocatorio. Lo demás son especulaciones de los actores políticos, y yo no voy a entrar en ese terreno porque significaría tratar de desentrañar lo que puede pasar en el cerebro
de quienes están afectados por estas medidas. Pero hablando de algo que sí nosotros fuimos testigos aquí y fue de las dificultades, las muchas dificultades por las que pasó el pueblo venezolano durante la recolección de las firmas, durante la validación de las firmas del 1%, ahora podría presumirse que van a tener que atravesar por todas esas dificultades, especialmente las maquinarias con las que se validaron esas firmas, ahora con la recolección. ¿A qué se enfrentarán? Aquí hay varias cosas diferentes. La primera de ellas es que no hay unas planillas que luego el Consejo Nacional tenga que revisar. Aquí la recolección de las firmas va a ser en los centros del Consejo Nacional Electoral, en las mesas con cartahuellas que ponga el Consejo Nacional Electoral, delante de funcionarios del Consejo Nacional Electoral, protegido eso por el Plan República de Venezuela, con software y hardware diseñado y desarrollado por el Consejo Nacional Electoral, de manera que no hay una segunda fase de validación ni una revisión de esos actos, porque es cada venezolano con su cédula de identidad en la mano y con su huella dactilar haciendo acto de presencia directamente y en presencia ya del funcionario electoral que lo testifica, de manera que no hay ninguna posibilidad de nada. Y la dificultad que se puede presentar es que el Consejo Nacional Electoral pretenda no desplegar el 100% de las mesas, el 100% de las mesas, sino restringir esto a unas cuantas mesas en todo el país, lo cual sería absolutamente inaceptable, o que no utilicen los 3 días, no quieren utilizar los 3 días que tiene la normativa, o que sería la tercera cosa, intenten de que esa recolección de manifestaciones de voluntad sea de 20% por estados, como si fuera a revocarse los 24 gobernadores, y no el 20% nacional, que es lo que manda la Constitución, y que esto es un cargo de ámbito nacional, y por lo tanto es el 20% del padrón electoral nacional. No importa si se recogen todos entre Caracas y Maracaibo, o dispersos por todo el país, eso no tiene nada que ver porque es el padrón nacional. Entonces son las dificultades sobre las cuales se están haciendo los escenarios por parte de los promotores del referéndum revocatorio para evitar que pasen por un lado y cómo reaccionar y tomar las contramedidas. Pero a esta altura, Vicente, ¿cuál sería lo preocupante para ti? ¿Dónde habría que enfocarse? ¿Cuál sería lo delicado, lo medular? Bueno, eso tiene 2 respuestas, la respuesta jurídica y la respuesta política. En el terreno de lo jurídico, aquí lo que hay que cuidar es que se cumpla con el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el marco, es la arquitectura de leyes que conforman las reglas del juego del acontecer nacional. Eso significa, desde la Constitución hasta el más humilde de los reglamentos, todos forman parte del Estado de Derecho. Si el Consejo Nacional Electoral se atiene al Estado de Derecho y cumple con la normativa estrictamente, nosotros vamos a tener referéndum revocatorio en Santa Paz y dentro del año 2016. Entonces aquí lo que hay que velar es porque se cumple con la normativa y que el Consejo Nacional Electoral se apegue como se ha apegado en otras oportunidades en el pasado. Recordemos que con el Consejo Nacional Electoral actual hubo las elecciones del 6 de diciembre, las ganó la oposición, el Consejo Nacional Electoral las totalizó, proclamó los diputados y el gobierno nacional no le quedó otra que reconocer su derrota. Bueno, eso es lo que queremos que haga el Consejo Nacional Electoral en esta oportunidad, que es apegarse a la normativa. Desde el punto de vista político, obviamente que hay una resistencia expresa, manifestada por el revocable y sus voceros, y una resistencia que tiene que ver con el espíritu democrático, con el respeto a la Constitución y con la visión que él tiene de la democracia y de la Constitución popular, una resistencia de no someterse a este proceso. Eso lo han dicho ellos, van a hacer lo imposible para no someterse a este proceso e impedir que la gente sea consultada. Bueno, aquí hay una confrontación política de quienes están promoviendo el referéndum revocatorio y de quienes están resistiendo el referéndum revocatorio. Entonces hay un gobierno y sus instituciones tratando de evitarlo, y hay un pueblo con sus líderes, con su capacidad de movilización y con su esperanza y desesperación combinada, tratando de que este proceso vaya adelante. Esta confrontación política, esperemos que se resuelva en manos del árbitro en Santa Paz, siempre que se apegue a la normativa y al Estado de Derecho. Gracias, Vicente Díaz, y vaya su palabra por delante. 9:38 minutos de la noche. Breve pausa y seguimos.